A continuación, Salud Femenina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina. Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su programa Salud Femenina. Les saluda Antonio Rojas, médico ginecólogo. El día de hoy voy a tener el gusto de conversar con ustedes de un tema muy importante que nos ha traído muchos problemas a nivel de salud en el Ecuador, que es el cáncer de seno. El cáncer de seno, primero vamos a llegar a un diagnóstico a través de una buena pesquisa a nuestras pacientes, y primero tenemos que saber qué es el cáncer de seno. El cáncer de seno es una multiplicación anormal de células a nivel de la glándula mamaria en las mujeres y en los hombres en menor porcentaje, pero que va a tener un crecimiento anormal y nos puede traer consecuencias mortales, ¿sí? Entonces es un tema muy importante, muy interesante, del cual vamos a desarrollar hoy día muchas ideas y vamos a tratar de romper los tabús y los miedos que tienen nuestras mujeres ecuatorianas, lo que nos ha llevado a tener un problema importante de una mortalidad altísima, ¿sí? Es de hecho el cáncer que más vidas se nos lleva año a año. Entonces, vamos a saber qué es el cáncer de seno. El cáncer de seno es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, ¿sí? Y a nivel mundial también. Entonces, es un tema muy importante, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para prevenir esta enfermedad? Entonces, vamos a ir con una imagen que vamos a presentar en este momento. En esta imagen vemos algunas de las medidas de prevención o que son favorables para que no se presente la enfermedad. Por ejemplo, vemos que la lactancia materna, el amamantamiento, reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama, ¿sí? Cuando una mujer da a luz y da mucho tiempo de lactar, el riesgo de que genere células malignas para el cáncer disminuye, ¿sí? El hacer ejercicio. Está comprobado que el realizar al menos 1 hora de actividad al día o 3 veces a la semana de más de 1 hora reduce el riesgo de producir células malignas que lleguen a un cáncer en un 18%. Hay que evitar el sobrepeso. Las pacientes con obesidad tienen más riesgo de desarrollar esto. El consumo de alcohol. Cuando tenemos consumo de alcohol en pacientes más de 1 vez a la semana, esto aumenta los riesgos. Y por último, tenemos que realizar un examen de pesquisa, que es a donde queremos llegar el día de hoy, ¿sí? En este examen de pesquisa vamos a tener que hacerlos en pacientes de mayores de 40 años, en mujeres de mayores de 40 años, y tiene que realizárselo anualmente, ¿sí? Entonces, ahí viene la primera pregunta, vamos a solventarla. ¿Desde qué edad tiene que comenzar estos exámenes, este autoexamen? Aquí en el país se hacen múltiples campañas, mes a mes, para que la paciente se toque. De hecho, hay una campaña importante que se llama Tócate. En esta campaña, lo que se busca es que la paciente se realice el autoexamen mes a mes, ¿sí? Es una muy buena forma de tratar de encontrar nodulaciones, o sea, masas a nivel del seno, pero no es el primer método de diagnóstico, ¿sí? ¿Desde qué edad tiene que comenzar a realizarse la mujer el autoexamen? El autoexamen tiene que comenzar desde los 25 años en adelante, ¿sí? Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se realiza este autoexamen? ¿Sí? Hay múltiples artículos que nos dicen que tiene que ser en el 7º día de la menstruación, que tiene que ser 3 días después de la menstruación, pero yo creo que lo más fácil es que la mujer cuente al día 10, después de haber iniciado sus menstruaciones, comience a realizarse el autoexamen. ¿Cómo tiene que ser realizado este autoexamen? El autoexamen se va a realizar de preferencia en la ducha, mientras se está realizando un baño. Tiene que ser valorado con la mano contralateral al seno.
y vamos a tratar de realizarlo por toda la localización del seno, recordando que la glándula mamaria es una glándula grande y profunda y que comienza en la axila, ¿sí? Entonces, este autoexamen nos va a llevar a encontrar nódulos y masas mayores a 2.5 centímetros. ¿Qué significa eso? Que si es que nosotros tenemos un nódulo muy pequeño, la paciente no va a ser capaz de detectarlo. Es por eso que en manos expertas de tu ginecólogo o de tu médico de la salud puede ser diagnosticado desde el 1 centímetro. Entonces tenemos mayor capacidad de detección. Es por eso que el control a partir de los 25 años con un examen físico, no con mamografía todavía, sino solo con un buen examen físico, a partir de los 25 años se puede llegar a detectar masas de más o menos 1 centímetro, ¿sí? Entonces, desde los 25 años, recordemos, tenemos que realizarnos el examen físico. A partir de los 40 años, tiene que realizarse una mamografía. La mamografía es un examen en el que vamos a comprimir el seno, que ya vamos a ver más adelante en una imagen. ¿Sí? Vamos a comprimir el seno con un aparato que va a mandar radiación para poder valorarlo, ¿sí? A través de rayos X. Este examen se ha convertido en el gold estándar. ¿Qué significa el gold estándar? Que es el principal examen que nos va a dar un diagnóstico acertado sobre el cáncer de mama y sobre lesiones también que son benignas. Eso quiere decir que no son malas, que no son malignas. Entonces, el examen de mamografía es importantísimo que se lo realice anualmente. Hay muchos consensos en donde se determina que puede ser realizado cada 2 años, cada año, pero tenemos que determinarlo. En este país se tiene que hacer anualmente, ¿sí? Porque nosotros tenemos una incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos anualmente es muy alto. En toda la región de Sudamérica tenemos muchísimos casos anualmente. En este país tenemos una estadística que todavía no está muy bien determinada, pero son más o menos 2.900 casos nuevos de cáncer que se presentan. Es una monstruosidad, es muchísimo. Entonces ahí nos hacemos una pregunta nosotros los médicos que trabajamos en este campo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestras mujeres no se realizan examen? ¿Por qué nuestras mujeres llegan muy tardíamente a hacerse el chequeo cuando ya están en etapas muy avanzadas? ¿Qué es lo que pasa? La paciente por lo general tiene miedo. Este miedo tenemos que romperlo, tenemos que romper los tabús, tenemos que dejar de lado todos los comentarios que nos dicen la amiga, la vecina, todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque si es que nosotros nos guiamos en esto, no vamos a ir, vamos a tener miedo del examen, vamos a tener miedo de ir al ginecólogo. Entonces, esa ansiedad que nos genera el temor de desarrollar una enfermedad, nos lleva a que no se realicen. Es muy común que lleguen las pacientes a la consulta en estadios ya muy avanzados, cuando tienen masas muy grandes, ¿sí? Pero hoy día vamos a romper ese miedo. Quiero que sepan que pacientes, por más de que estén en estadios avanzados, tienen el 80% de probabilidades de que sean operadas a tiempo y de que tengan una muy buena evolución postquirúrgica sin necesidad de que se les extraiga el seno. Entonces, rompamos estos miedos. No todas las mujeres que tienen cáncer de seno se les va a sacar toda la glándula, todo incluido el pezón. No. El 80% de estas pacientes pueden ser salvadas del seno y el otro 20% se le puede realizar una reconstrucción del seno inmediata o en un segundo tiempo quirúrgico. Entonces, ya el tabú de que el cáncer es igual a muerte, tenemos que sacarnos de la cabeza. Y tenemos que recordar que el cáncer es una prueba de vida y tiene que ser diagnosticada a tiempo para que no siga llevándose más personas en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son las mujeres que tienen más incidencia de cáncer o que pueden desarrollar más fácilmente este cáncer? Son las pacientes que ya han tenido un cáncer antes o que su familiar directo, es decir, madre, hermana o tía directa de parte de madre, haya tenido cáncer, ¿sí? Entonces, estas pacientes tienen más riesgo. Las pacientes que tienen más riesgo tienen que comenzar con este diagnóstico del cáncer de seno un poco antes. Se le recomienda que a partir de los 35 años tenemos que comenzar a realizar un examen que es el eco. Vamos a ver en una imagen. El eco mamario es un examen complementario a la mamografía. Eso no quiere decir que es más importante, quiere decir que le ayuda a la mamografía a encontrar nuevos casos.
El eco es muy importante en la mama porque nos ayuda a determinar si es que tenemos quistes, si es que tenemos nódulos, si es que tenemos un cáncer. La vascularización nos ayuda muchísimo. Entonces, en pacientes jóvenes, la mamografía no nos ayuda tanto como el eco. Entonces, ahí viene una pregunta más. ¿Qué más se puede hacer para diagnosticar? ¿Sí? Tenemos la biopsia. Vamos a ver en una siguiente imagen. La biopsia es cuando nosotros clavamos una pequeña aguja en el seno para poder determinar si es que estas células que hemos encontrado que están en un nódulo, en una masa, pueden ser benignas o malignas. En esta imagen se ve claramente cómo el médico va a puncionar a través de una aguja para poder lograr captar células de este nódulo o de esta masa y poderlo estudiar junto al patólogo, ¿sí? Entonces, adicionalmente a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer después de haber sido diagnosticada de un cáncer de mama? Tiene que ir a un médico especialista, ¿sí? El ginecólogo puede manejar las primeras etapas del cáncer, pero el ginecólogo tiene que saber sus límites. Tiene que derivar esta paciente a un médico oncólogo. ¿Quién es el médico oncólogo o cirujano oncoplástico, por ejemplo, que ahora ya tenemos en nuestro país? ¿Qué es lo que significa esto? Que tiene que ser derivado a un experto que pueda manejar el tema mucho mejor que el ginecólogo, ¿sí? El ginecólogo tiene sus limitaciones para trabajar en la mama hasta la parte benigna o maligna de primer grado. Después de esto tiene que ser derivada. Cuando es derivada, este médico lo que va a hacer es valorar el estadio en el que se encuentra nuestra paciente y poder dar una solución a este problema, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, el cáncer dejó de ser sinónimo de muerte. El cáncer tiene que ser tratado a tiempo. Se recomienda que a nuestras pacientes comencemos con la pesquisa. Eso quiere decir que se realicen el examen diagnóstico a partir de los 40 años, con una mamografía, 35 años si es que tenemos antecedentes. Entonces, ahorita teniendo esta idea clara, ¿hasta qué edad vamos a realizar las mamografías? Yo recomiendo a mis pacientes que se realicen una mamografía anual durante toda su vida a partir de los 40 años hasta los 69 años. Y hay que individualizar el caso en cada paciente. Se ha realizado también mamografías o pesquisas o exámenes diagnósticos en pacientes de 75, de 80 años y hemos podido diagnosticar cánceres en pacientes de más de 75 años. Y se les puede dar una solución quirúrgica con muy buena expectativa de vida. Con las nuevas técnicas quirúrgicas se ha logrado llegar que el 90%, es decir, 9 de cada 10 pacientes tengan una sobrevida a 10 años. Eso es muy bueno, eso es excelente. Es por eso que he insistido durante esta conversación que el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Rompamos estos tabús, tócate, haz tus exámenes anuales y con esto vamos a disminuir el riesgo de que pueda llevar esta enfermedad a la muerte, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de muerte en este país? Esa es una muy buena pregunta. El porcentaje de muerte es que entre el 11 y el 17% de las pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer y que no han tenido un tratamiento adecuado pueden llegar a la muerte. Eso cada vez tiene que ser más bajo. Hemos determinado en esta conversación que cada vez tenemos más casos, nuevos casos. ¿Sí? Lo que buscamos es que justamente nuestras pacientes sean diagnosticadas para que este porcentaje de pacientes que llegan a la muerte disminuya, ¿sí? Una nueva pregunta vamos a hacernos. ¿Existe ya cura para el cáncer? Pues no, todavía no existe una medicación que cure al cáncer. Pero con las nuevas técnicas que hemos tenido, las pacientes ya no mueren en el mismo porcentaje que antes. ¿Sí? Entonces, recordemos factores positivos para que no se presenten esta enfermedad. Es la lactancia, el haber tenido embarazos. Mientras más embarazos tenga la paciente, menos exposición a hormonas. Y por último, llegamos al uso de hormonas. Cuando una paciente usa anticonceptivos durante largos periodos y no ha sido controlada por un profesional que conozca el manejo hormonal, vamos a tener más riesgo. ¿Qué significa que conozca? Que muchos pacientes tienen factores de riesgo y si es que nosotros aumentamos un factor más, que es los anticonceptivos orales que usan estrógeno, este riesgo de que la paciente me genere un cáncer aumenta.
Es por eso que pacientes que tienen historia familiar o que tienen antecedentes tienen que tomar anticonceptivos o usar algún método no hormonal o que sea solo de progesterona, con el que el riesgo se disminuye importantemente, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo quiero llegar a ustedes el día de hoy? Es que no tengan miedo a realizarse exámenes. A veces nos dicen que el examen es muy molestoso, que es doloroso, entonces dejamos de ir. Entonces no lo hagamos. Acuérdate que mientras más temprana es la detección de la enfermedad, mejores resultados vamos a tener. Recordemos que las pacientes ya no tienen la necesidad de sacarse el seno completo para tener un tratamiento curativo. Solo con un tratamiento conservador se puede llegar a un éxito en el tratamiento. Y ya no, adicionalmente a eso tenemos técnicas de reconstrucción en el caso que sea necesario la extracción del pezón, si es que has dejado pasar mucho tiempo en tu enfermedad, que va a tener una buena sobrevida, una buena calidad de vida y no vamos a tener problema. Por último, vamos a enseñar una imagen que es bastante didáctica, que me gusta muchísimo, se ha publicado en muchos medios y nos explica qué es lo que tenemos que encontrar cuando tú te haces el examen mes a mes. Endurecimiento es cuando tú te valoras el seno y encontramos zonas induradas, zonas duras. Una hendidura es cuando tenemos retracciones a nivel de la glándula mamaria, erosión de la piel cuando tenemos lesiones que no curan, enrojecimiento cuando vemos que está una zona roja que no mejora, cuando tenemos flujo a través de los pezones, estos flujos tienen que ser valorados siempre, cuando tenemos una piel de naranja o huequitos como está determinado en la imagen, cuando vemos protuberancias, cuando tocas tu seno y encuentras una masa, cuando hay aumento de la vascularización, ves una vena que aumenta cada vez de tamaño, cuando tenemos un hundimiento del pezón, cuando hay asimetría, cuando la forma de los dos senos está diferenciándose cada mes más y más, la piel de naranja que habíamos hablado y por último el bulto interno, cuando tú tocas tu mama y encuentras una masa. Estos son los 12 síntomas del cáncer que vamos a tratar de encontrar. Entonces, perdamos el miedo, mujeres. Recuerden que tienes que tener un médico que te pueda guiar correctamente, ¿sí? Recordemos que el miedo no es un buen amigo para el cáncer. Necesitas ser una mujer luchadora si es que te lo han diagnosticado y necesitas la mejor guía para esto. Chicas, rompan estos tabús y recuerden que semana a semana vamos a tener entregas importantes para que conozcan sobre su salud. Un saludo grande para todos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina,